¿Qué tal, mis queridos amigos y mis hermanos, hermanos míos? Le doy gracias a Dios porque nos volvemos a encontrar en esta cita de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud, en donde Dios le ha placido que yo esté pastoreando, pero trabajando con la preciosa gente de Vida TV. Un esfuerzo encomiable para que nosotros podamos, en combinación, tratar los asuntos que realmente nos convienen. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una, una palabra que tiene que ver con esta, la restauración. La restauración. Y para ello eh, voy a iniciar con un concepto que conseguí en el diccionario, un concepto que habla del contenido, más o menos en promedio, de lo que se opina acerca de lo que es la restauración como concepto. Reparación o arreglo de los defectos de una obra de arte, edificio u otra cosa. Modificación de una cosa para ponerle en estado en que antes tenía o en el que antes estaba. Entonces, más o menos para que podamos iniciar esta conversación de la restauración. Sin embargo, la palabra restauración como que reclama previamente un análisis en el que algo es restaurado porque se necesita. Algo es restaurado porque con él o con ella se tiene propósito. Hay muchos tipos de restauración. En ese sentido, pudiéramos hablar de la restauración física, de la restauración mental, de la restauración, eh, digamos que espiritual, la restauración, de muchas formas hay restauración. La Biblia nos enseña desde muy temprano que Dios contempla dentro de sus intenciones la restauración. Claro, si el plan de salvación es desde la eternidad, también lo es como que el crear las expectativas, porque para la restauración se necesita el amor y Dios es amor. Ya desde la antigüedad, en el Salmo 147:3, Dios nos hablaba acerca de la restauración, donde dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí está bien plasmado la intencionalidad de lo que significa la restauración. Pero como decíamos anteriormente, la restauración es posible solo si a través del amor. Y el amor tiene dos fundamentos importantísimos, que creo que lo he compartido con ustedes en otras oportunidades. El amor tiene su base, pues, en la gracia. La gracia es el favor no merecido. La gracia va un poco más allá. Es lo que Dios ha hecho de bajar del cielo para tener comunión con nosotros, acercarse al hombre, tratar con el hombre. Eso es gracia. No nos los merecemos, pero Él le plació. De manera pues que la restauración es un acto unilateral de Dios y de su soberanía, obviamente. La otra parte que tiene que ver con la gracia es la misericordia. La misericordia es el otro fundamento del amor de Dios. La misericordia es como que el estado en el que nos conseguimos nosotros, un estado de miseria, un estado donde tenemos deuda delante de Dios, ante su santidad, ante lo que es la justicia de Dios. Estamos en deuda. Y sin embargo, podemos decir que la misericordia tiene que ver con el amor extensivo de Dios. En Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 3 dice así, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia. Y en Lamentaciones continúa Jeremías diciendo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. De manera pues que la misericordia y la gracia son la base del amor. El amor se personifica en la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, el cual fue derramado en nuestros corazones para que no tengamos excusa de que podamos amar. No hay excusa, porque cuando se nos dio el Espíritu Santo, dice Romanos en el capítulo 5, versículo 5, que el Espíritu Santo se nos dio y el amor de Dios fue derramado en nosotros. Derramado en abundancia, nada con escasez. El amor nos fue dado en abundancia por el Espíritu que nos fue dado. Así que ya no tenemos excusa para amar y por tanto nos constituimos automáticamente en canales de ser también misericordiosos, en canales de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Así pues, partimos desde esta perspectiva, dándole una cabida conceptual de una idea de lo que es la restauración. Ahora bien, la restauración es diferente de la restitución, porque la restauración inclusive tiene su símbolo y la restauración tiene que ver con algo que nosotros perdimos, que nosotros ya no tenemos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos posicionalmente hablando, tengamos una posición y necesitamos volver a esa posición. Eso está relacionado con la restauración. Si usted hace memoria conmigo de Lucas en el capítulo 15, donde se habla del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, después de analizar, después de darse cuenta la metida de pata que había echado, el padre lo ve venir y se alegra en gran manera. Y lo primero que manda es a ponerle los vestidos. Esos vestidos representan la restauración. Sí, es decir, las acciones que se supone debemos hacer nosotros. Y esto ya está simbolizado. El anillo representa la restitución. Y la restitución es a lo que tenemos acceso por estar en esa situación. Vale decir, si usted es un hijo de Dios, todo lo que le corresponde por herencia, la participación del beneficio de estar con Dios, eso se llama restitución. Generalmente la restauración y la restitución van de la mano. El hijo pródigo no solamente fue restaurado a su posición como un ejemplo del perdón de Dios para con el Padre, sino que además de ocupar el lugar de privilegio de ser un hijo y que no tenía que estar trabajando por un salario, sino que ya tenía acceso a todo, ese acceso a todo lo ventila la restitución, el anillo. En cuanto a la restauración, si lo relacionamos con lo que está establecido en Apocalipsis, en cuanto a que los vestidos es un simbolismo acerca de la justicia, de las obras. Dice Apocalipsis que las ropas, el vestuario, son las obras justas de los santos. De manera que cuando usted esté escudriñando y se consigue con la palabra justicia, puede tener varias connotaciones, pero la que tiene mayor fuerza es la que está relacionada con el obrar, con el actuar, con las acciones. Es por ello que el apóstol Pablo, en reiteradas oportunidades, nos insta y decía a los de Galacia, vestidos como escogidos, a los de Roma, vestidos como Jesucristo. ¿Cómo nos vestimos como Jesucristo? Como Él actuara. Así nos vestiríamos nosotros de Jesucristo, como Él actuaría en un momento determinado. Cuando hablamos de justicia,
mayoritariamente hay que tener ese enfoque a la mano para poder entender la intención de Dios de lo que nos está comunicando. Ahora bien, volviendo a la parte que tiene que ver con la restauración, es ahí hay un pasaje bíblico en el que nos recoge la forma en la que el Señor Jesucristo restauró a muchas personas. Dice Primera de Corintios en el capítulo 15 que después que el Señor Jesucristo resucitó, Él fue a visitar a muchos, a Pedro, a su hermano Jacobo, Santiago. Fue a visitar, andaba caminando con aquellos dos caminos de Maús que recoge Lucas en el capítulo 24 y que luego visitó a más de 500, visitó a los 12 con Dídimo y sin él también los visitó. Y dice la palabra que anduvo más o menos como 40 días después de su resurrección, enseñando básicamente el reino, animando a los hermanos, pero sobre todo restaurándolos. ¿Por qué? Bueno, había pasado algo recientemente con él y los discípulos no entendían mucho. Inclusive Juan recoge que en la resurrección, cuando Pedro y Juan fueron al sepulcro, ellos no sabían lo que había pasado. Tuvo que María recordarle que él había dicho que él iba a resucitar y que luego tendrían que encontrarse allá en Galilea después de su resurrección. Ellos fueron atando cabos después, pero ellos estaban, imagínense usted cómo estarían ellos con tantas esperanzas puestas en un hombre donde ellos inclusive creían que él era el que Dios había enviado para quitar a los romanos del yugo a lo que los sometían y que venían a instaurar sus reinos. Sí, ellos le creyeron al Señor Jesucristo que venía de parte de Dios. Sus corazones estaban integrados a la línea del pensamiento de Dios. Y eso lo sabía Dios. Pero ellos no entendían el proceso. Ellos no entendían lo que significa el plan de salvación que hoy ya nosotros, debido a lo que de lo que tenemos por escrito, que es una ventaja para nosotros, y ahora tenemos una perspectiva un tanto diferente que la que tuvieron aquellos hombres, que es como que si les hubiesen sacado la alfombra de repente. Ellos desanimados, sus emociones, sus sentimientos, todos esos estaban por el suelo. Pero es precisamente por eso que el Señor Jesucristo utiliza gran parte del tiempo post resurrección a restaurar a quienes tenían que hacer un trabajo y no tenían que detenerse. En el capítulo 20 de Juan y en los versículos 30 y 31 hay dos versículos que trazan claramente la razón por la cual Dios inspiró a Juan para que escribiera el Evangelio según San Juan. Y el objetivo es muy claro y lo dice los mismos versículos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo. Ahora, vida en su nombre me llama poderosamente la atención porque el nombre a que está referido aquí y a la vida que tiene relación con ese nombre, que debemos tenerlas con él, apropiarnos de eso, tiene que ver con la naturaleza de Dios, la forma en la que él quiere manifestarse. Él quiere manifestarse como Jehová Nisi, como Jehová Shalom, como Jehová Jireh, como Jehová Rafa. Él es nuestro sanador, él es nuestro proveedor, él es nuestro estandarte, él es nuestra paz. Así es como él quiere que nosotros lo conozcamos, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, la vida futura inmediata que deberían participar los discípulos después de la resurrección era participar de su nombre, de la forma en la que él quería manifestarse, porque en ese querer estaba implícito el plan de salvación.
no solamente para ellos y para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, en donde estamos incluidos nosotros. ¿Qué les parece? En todo eso pensó Dios. Así que, retomando, por ejemplo, el caso de Pedro, en el capítulo 21 y en el verso 15 en adelante, aquí está un relato que nos habla acerca de esa restauración. Cuando hubieron comido, esto es después que el Señor les señaló, no tiren por ahí las redes, no, por la izquierda, no, por la derecha. Tiraron las redes por la derecha y después no podían sacar la cantidad de peces que habían pecado. Esto fue un milagro, otro milagro del Señor. Ellos salieron a la orilla, desayunaron, y después que hubieron desayunado, después que hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, aquí comienza el proceso de restauración para con Pedro. Dios visitó a Pedro, sí, en lo particular. Lo visitó así como visitó a su hermano y visitó a Chloe, que iba en camino con su compañero de fe, y visitó a los 500, visitó inclusive este, a tantas, me llamó mucho la atención el hecho de que no solamente visitó a Pedro en lo particular, sino que ahora está aprovechando el hecho de que estaban juntos todos, pero como Pedro era líder y él había dicho cosas públicamente delante de sus hermanos, delante de sus, eh, delante de los otros compañeros que seguían a Jesucristo, bueno, él tuvo que restaurarlo públicamente delante de ellos porque él se comprometió a cosas que no cumplió, y por eso él había llorado inclusive amargamente, dice las escrituras, después que se llevaron al Señor Jesucristo y él no pudo, le entró miedo y lo negó 3 veces. Esa tristeza, esas emociones por el suelo, debían estar latentes para el momento en que el Señor Jesucristo los llama y comienza a preguntarle a Pedro. Comienza a preguntarle a Pedro lo que también nos pudiera preguntar a nosotros, después que nosotros, en un momento determinado, porque nadie puede decir que no ha pasado por momentos difíciles, donde pareciera que le hubiesen sacado la alfombra de repente y se encuentra boca arriba en el suelo, sin entender, sin coordinar mucho lo que ha pasado, los sentimientos, las emociones, se viene al suelo. Y aunque pudieran decir que estamos como la mata de auyama, por el suelo, pero floreando. Bueno, eh, Dios quiere que nosotros estemos restaurados porque hay algo que quiero compartir con ustedes, que en el que debemos insistir después que hemos sido restaurados. El caso específico de Pedro es que él le dijo al Señor Jesucristo, no, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Aún si fuera necesario morir, yo muero contigo. Y los demás inclusive dijeron, nosotros también. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, hombre, Pedrito, mi hermano Pedro, él era arrojado, osado. Y el Señor le dijo, no, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y eso pasó. Posiblemente eso tenga que ver con las 3 veces que el Señor le preguntó delante de los discípulos a quien lo estaba restaurando delante de ellos, porque él era un líder. Pedro era un líder para sus discípulos y él necesitaba restaurarlo delante de los otros porque él iba a ser un líder fundamental para la tarea de la gran comisión. Entonces le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me ama. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Quiero detenerme en estos dos versículos que son fundamentales para algo que nosotros debemos analizar fríamente. En los tiempos en que el Señor Jesucristo vivió 3 años y medio, bueno, sus 33 años que vivió en medio del pueblo de Israel, de los cuales 3.5 años estuvo de ministerio público. La lengua que se manejaba era el arameo. Pero todos nosotros sabemos que cuando fue escrito los evangelios, fue en griego. Lo bueno es esto, en que está estampado, ya está escrito la forma real en que respondió Pedro. Pedro le dijo, sí, yo te amo. Pero ese no era el tipo de amor que el Señor Jesucristo le estaba preguntando. El Señor Jesucristo le pregunta 3 veces, de las cuales las 2 primeras, él utiliza en la palabra amor, utiliza la palabra que posteriormente, siendo inspirado Juan, escribe que fue ágape. Y el ágape es un amor que si lo sintetizamos, el contenido de lo que significa ágape es un amor de tipo incondicional, sacrificial. Y ese es en ese sentido en el que Juan, cuando fue a escribir el Evangelio según San Juan, él pudo recibir del Espíritu Santo de Dios de que la pregunta que le estaba haciendo el Señor a Pedro en cuanto a que lo amaba, él estaba utilizando la palabra ágape, y esta es la que... Pero Pedro le respondía con fileo, que es un tipo de amor, que es una identificación, que es como que más familiar, que yo estoy contigo, que yo te aprecio, pero ese no es el amor que el Señor Jesucristo le está preguntando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Pedro entendiera el amor con el que él necesitaba manifestarse de allí en adelante. Las 2 primeras veces el Señor le pregunta, ¿tú me amas? Y Pedro respondió, yo, como por ejemplo, yo te quiero. Otra cosa, le respondió con fileo. En otras palabras, él no estaba respondiéndole al Señor Jesucristo como el Señor estaba demandando o como que registrando a Pedro con qué amor estaba dispuesto a llevar adelante la gran comisión, siendo líder de los discípulos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios nos ha llamado muchas veces a nosotros y nos ha preguntado, ¿tú me amas? ¿Con qué amor le estamos respondiendo? Porque hasta ese momento parece ser que el amor que conocía, el amor que estaba en Pedro, era lo máximo que podía ser, era el amor fileo. Ese era el grado de amor que él estaba dispuesto. Y el Señor no quería que lo entendiera de esa manera. Es por eso que en el versículo 18 está la respuesta, porque el Señor en la tercera vez le pregunta el fileo. No ha entendido. No ha entendido el tipo de amor que se necesita para continuar mi obra. No ha entendido que el amor ágape tiene que ver con lo que posteriormente Pablo escribe a los de Corintios en su capítulo 13. El amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso. Ese es el amor ágape. Claro, Pablo lo escribe posteriormente, pero Pedro hasta ese momento no tenía ese tipo de amor. Entonces el Señor Jesucristo, bueno, si este es el amor que él tiene, cuando le pregunta la tercera vez, ¿tú me quieres? Bueno, yo te voy a dar la vuelta, Pedro. Y le dice en el versículo 18, de cierto te digo,
Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Añade el, el evangelista en el verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor Jesucristo, sígueme. Juan supo de la muerte de Pedro en términos sacrificiales, vale decir, más o menos entre el año 66, 68, que tanto Pedro como Pablo fueron muertos en Roma por orden de Nerón. Eso es lo que los historiadores recogen. Pero ya Pedro, cuando él escribe sus cartas, él ya utiliza por lo menos 11 veces la palabra ágape. Ya era anciano. Ya él habla de amados, amar, amen, amar. Él utiliza la palabra. Vale decir que con el tiempo, el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, lo enseñó a accionar, a andar vestido, a ceñirse, inclusive a ir a Roma, donde posiblemente él sospechaba que lo matarían, pero él no escatimó ningún tipo de esfuerzo para llegar a Roma, aunque de allí lo mataran. Además, se dice que pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Ya en la ancianidad, ya él habla de ágape. Él aprendió la lección. Mi querido hermano, ¿cuál es la aplicabilidad de esto para con nosotros? Dios a nosotros nos dice muchas veces que le amemos en los términos en que Él quiere que le amemos. ¿Y sabe cómo Él quiere que lo amemos? Con el amor ágape, con el amor sacrificial, el amor incondicional. Pero tomamos conciencia de esto y usted puede decir en este momento, asentir juntamente conmigo, eso es verdad. Pero hay algo ineludible en lo que corresponde posterior a la restauración. Es que el Señor restaura y envía. El Señor necesitaba restaurar a Pedro, necesitaba restaurar a cada uno de los discípulos, necesitaba restaurar a los 500. Y Dios necesita restaurarlo a usted y a mí para que nos encontremos haciendo las obras, es decir, nos andemos vestidos como es correcto. Andemos vestidos con la justicia de Dios, haciendo lo que nos corresponde hacer en nuestro tiempo. El Señor le dijo a Pedro, porque Pedro le preguntó, ay, ¿qué vas a hacer con Juan, este que está detrás de nosotros? ¿Y qué hay de él? Él le dijo, no, él va a quedar aquí hasta que yo me aparezca otra vez. Casi que le dice eso, hasta que yo me aparezca otra vez y él entienda el Apocalipsis y lo escriba y se dedique al trabajo suyo. Eso no es asunto tuyo. Tú sígueme. Eso es lo que el Señor quiere una vez que nos ha restaurado. Que nosotros le sigamos. Que nosotros nos encontremos haciendo las obras que Dios ha preparado, pero con el común denominador de un comportamiento del amor de Dios que tiene que ver con lo sacrificial, con lo incondicional para con Dios. Porque de lo contrario, no estamos amándolo como Él quiere que lo amemos. Si hemos entendido esto, mis queridos hermanos, por supuesto que esto nos lleva a la necesidad de pormenorizar y preguntarnos, pero ¿cuál es la especificidad de lo que tengo que hacer? Bueno, a Pedro se le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Ese era el trabajo de él, porque él era un líder y Dios le encomendó un trabajo apenas lo logró pues restaurarlo. Después, mejor dicho, la restauración queda sellada con el envío. Ahora, ¿cómo sabe usted que ha sido restaurado? Cuando usted se pregunte, ¿para qué es que soy bueno yo? Ya ha sido restaurado.
porque sencillamente lo que Dios está poniendo, Dios Espíritu Santo en usted, es que ya tiene la inquietud de qué cosa tiene que hacer con especificidad, porque Dios lo ha dotado a usted de habilidades, de talento, les ha dado dones en el cuerpo para que fluya con ellos. No se esconda, no se esconda en la religiosidad, en el pensar que amar a Dios es asistir única y exclusivamente a la congregación. Hay cosas puntuales que usted y yo debemos hacer. No todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser evangelistas, ni apóstoles, ni profetas, ni músicos, ni cantantes, no todos podemos hacer lo mismo, pero hay una, una variedad inmensa de formas de cómo servirle al Señor con el común denominador de lo sacrificial, de lo incondicional, de cómo debemos amarle a Él, porque Él nos está demandando a nosotros. Y la pregunta es, repito, dice el Señor, te dice el Señor, ¿tú me amas? ¿En qué término lo estamos amando? ¿Lo estamos queriendo como Pedro en su momento? ¿O cuando ya Pedro maduró, ya comenzó a hablar del ágape, del amor incondicional y sacrificial, del cual demanda el Señor a todos nosotros, a todos sus hijos? Porque hay un mundo que está clamando, hay un mundo que está gritando que necesita salvación, aunque ellos no lo digan, pero se están perdiendo. Y Dios cuenta es con nosotros, porque nosotros somos la expresión corpórea de Cristo en la tierra. Nos detenemos en el comentario acerca de la restauración. Estoy escribiendo ya acerca pues de otros puntos que tienen que ver con la reconciliación. Esto lo compartiremos en su momento. Por ahora debo detenerme porque el tiempo ha tocado a su fin. Y también quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, nos ubican como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Darle seguir y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada nuevo programa. Nos puede ubicar en Spotify como Vida TV Play. Así que, mis queridos hermanos, hemos tenido la información de que muchas personas han tomado parte de lo que predicamos. Todos los que estamos en este staff de predicadores, que para nosotros es una honra, y de que juntamente con Vida TV estemos como que ayudando, colaborando, poniendo este granito en un aporte por dar a entender parte de lo que significa la palabra de Dios, la intencionalidad de Dios en este tiempo. Nos sentimos gozosos, privilegiados de que muchas congregaciones, muchos hermanos estén considerando parte de lo que compartimos para darlo al resto de los hermanos. Así pasó conmigo y así pasó con muchos de los que estamos trabajando en Vida TV. Será hasta entonces otra ocasión para compartir lo que realmente nos conviene. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.